En el mapa de la Unión Soviética pueden ver ustedes que es una cosa gigante al lado de la República Popular China. Imagínense, si China es tan grande, sobre todo en población más que en territorio, porque Rusia es al revés, es muy grande en territorio y no tanto en población. Pero si China se ve tan pequeñita al lado de la Unión Soviética, imagínense lo que eran esas 15 repúblicas juntas. Si Rusia, solamente Rusia, se ve grandotota, imagínense en Rusia más 14 más. Prácticamente eran medio mundo. Y el otro medio mundo, a excepción de los países neutrales, estaban o con Estados Unidos o con la Unión Europea. Y los que tienen el símbolo de la crucecita son los de la OTAN. Algo muy curioso, la OTAN tiene 12 miembros fundadores. Cuando se cayó la Unión Soviética del todo, en 1991, la OTAN tenía 16. O sea que ahí la OTAN le iba ganando el partido al Pacto de Varsovia 16-15. Pero ya esos 15 se están desintegrando desde el 89. Entonces, miren este dato. Hasta la fecha, la OTAN ya tiene 30 países unidos. 30. Pues sin contar los socios extracontinentales como Colombia, que desde Santos y ahorita con Duque se ratificó que Colombia es un socio extracontinental de la OTAN. Entonces, si la Unión Soviética tenía poder, imagínense ustedes la OTAN, el poder que tiene en este momento. Obviamente hay países muy pequeños ahí, pero también en la Unión Soviética pues había países pequeños. Ahí los más grandes eran Rusia y Ucrania. Entonces, la OTAN eran 12, listo. Y luego se fueron uniendo hasta llegar a 16 en 1991. Pero en este momento son 30. Y hay dos que, teniendo en cuenta lo que está pasando en el Donbass, están a punto de unirse a la OTAN. Hay dos que ya quieren unirse, pero que están sometidos a una votación. Es probable que no los acepten, porque para que los acepten tienen que votar prácticamente todos a favor. Entonces, a Croacia y a Turquía, que ya son miembros de la OTAN, no les interesa que Finlandia y Suecia se unan. Entonces, habrían que convencerlos. Pero vamos a suponer que los aceptan. La pregunta es, ¿qué lleva a unos países a unirse a la OTAN, siendo que en la historia han sido neutrales? Finlandia y Suecia han tenido unas características muy neutrales. Por ejemplo, Bélgica. Bélgica fue muy neutral en las guerras mundiales, pero mire que Bélgica es un miembro fundador. Países escandinavos como Noruega y Dinamarca también son miembros fundadores de la OTAN. Finlandia y Suecia también son países escandinavos y son vecinos de Rusia. Quedan muy cerquita de Rusia, y entre más cerquita queden, más amenazados se van a sentir los rusos. Entonces, ¿qué implicaciones geopolíticas puede tener que la OTAN acepte a Finlandia y a Suecia? ¿Y qué tal que el miembro 33 sea Ucrania? O sea, yo creo que ahí sí estaría sentenciada la Tercera Guerra Mundial y probablemente el fin de las especies. Porque no solamente se podría acabar con la especie humana, sino con otras especies. Por eso es importante
pensar la historia. Más que conocer, pensarla. Porque conocerla implica aprenderse unas fechas, unos nombres, unos mapas. Pero eso se queda como un ejercicio meramente académico. Es más interesante pensar qué lleva a un país a unirse a la OTAN, que es una organización de convenios militares continentales del Atlántico Norte. Es más, si también existiera la posibilidad de integrar a los países del sur, que ahí entraría Colombia, no solamente Argentina y Chile y demás, entonces ya no sería la organización del Atlántico Norte, sino que también podría existir la organización del sur, y ahí podría entrar todo Sudamérica, por ejemplo. O sea, si uno se pone a mirar, Estados Unidos tiene un control del 30% del mundo. Pero cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Estados Unidos tenía un control del 50%. Y hablando en términos económicos. Y la Unión Soviética del otro 50%. Porque si bien Alemania se la repartieron entre los cuatro, este pedazo grande para Estados Unidos, este pedazo grande para la Unión Soviética, ahí salen las dos Alemanias, y este pedacito chiquito para Francia y este otro pedazo chiquito para Reino Unido. El mundo estaba dividido en dos, pero en este momento hay países que dicen: soy neutral. México con AMLO dice: yo soy neutral, o sea, yo no estoy a favor de Putin, pero tampoco estoy a favor de la OTAN y de Estados Unidos. Serbia, ¿qué dice el presidente de Serbia? A mí me eligieron para velar por los derechos del pueblo serbio. A mí me interesa el bienestar de Serbia. No me interesa Rusia, ni me interesa la OTAN y Estados Unidos. Por ese tipo de países es que uno no podría decir que no, que están 50-50. Y otra cosa, que China, por ejemplo, aparentemente está con Rusia, pero China comercia con todos. O sea, el gran ganador es China, porque Europa está sufriendo la ausencia de gas natural, porque gran parte del gas natural de Europa lo produce Rusia. Estados Unidos puede venderles gas natural, pero no logra, a pesar de que Estados Unidos tiene mucho gas natural para vender, no logra solucionar todas las necesidades del pueblo europeo. Pero China es el que está sacando más tajadas, porque China no deja de comerciar con Estados Unidos. O sea, no hay un embargo comercial de China a Estados Unidos. A Estados Unidos llegan productos. Mire que hubo unas tensiones con Huawei, ¿se acuerdan? Sí. Y ya se limaron las perezas. Sobre todo porque le están echando la culpa del COVID-19 a China, que Donald Trump lo llamaba el virus chino. Entonces mire que hasta esa pandemia dio la posibilidad de esas peleas. Ah, no, que es que la vacuna rusa no sirve. Entonces, una periodista de RT fue a España y le dijeron: no, usted no está vacunada, porque es que la vacuna rusa no sirve. Entonces miren, hasta en eso se ve la rivalidad entre Rusia, otros países de Europa y Estados Unidos. Entonces, es muy interesante analizar el nuevo mapa mundial. Y claro, y al Rusia no poder comerciar normalmente con la Unión Europea, pues Rusia comercia más que todo con China. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva económica, hay un ganador ahí. Porque Estados Unidos en inflación, Rusia también aislado y con inflación. La ventaja que tiene Rusia es que tiene un territorio muy grande.
Entonces, a pesar del frío, en ese territorio grande, pues puede seguir cultivando su trigo y tiene que generar una economía proteccionista. O sea, es que si Rusia fuera un país pequeñito, sin poder militar, sin poder económico, sin poder nuclear, Rusia no se le medía de tú a tú a Estados Unidos. Créame que no. Y eso es lo que vamos a estudiar acá. Entonces, bueno, ya el problema lo tenemos claro. Hablemos de los objetivos. El objetivo general es básicamente desarrollar un pensamiento crítico de los hechos históricos en los últimos 2 siglos. Incluso partiendo desde el siglo XIX, porque para poder entender la Primera Guerra Mundial hay que entender el reparto colonial del siglo XIX. Entonces, básicamente, vamos a centrarnos más en el siglo XX, pero hay que empezar desde el siglo XIX. Y al comparar todos los puntos de vista y todas las fuentes posibles, ahí podemos lograr ese objetivo general del desarrollo del pensamiento crítico. Y para poder cumplir ese objetivo general, hay que tener unos objetivos específicos. El primero, comprender las diferentes interpretaciones de la Segunda Guerra Mundial, no solamente de los ganadores, sino de los que llaman países no alineados, que son los países que llaman neutrales. Por ejemplo, México, Serbia, uno podría decir que son países que no están alineados ni con la OTAN ni con Rusia. También es importante relacionar lo que pasa en el mundo en el siglo XX-XXI con lo que pasa en Colombia, porque a través del contexto global podemos comprender el contexto local y a través del contexto local también podemos entender cosas del contexto global. Y el último objetivo específico que tengo en el programa del curso es la importancia de comprender las guerras de cuarta generación, porque ya no solamente hay una guerra con piedras, con palos, con bala, con metralletas, con tanques, con posibles armas químicas o armas biológicas. Ustedes saben que hay teorías conspirativas que dicen que COVID-19 es un arma biológica, que incluso algunos dicen, no, es que los chinos inventaron el COVID-19 como arma biológica. Es una teoría conspirativa. Pero esas teorías conspirativas no salen de la nada, que también tienen intereses geopolíticos. Ustedes saben que está de moda la tal Agenda 2030, que pues, la Agenda 2030 es el argumento que utilizan los que son, por ejemplo, antivacunas o los que no están de acuerdo con las políticas de la Organización Mundial de la Salud. Y en esa medida, la última cuestión, el último objetivo es básicamente entender las dinámicas de esta guerra de cuarta generación, que no solamente es una guerra fría o una guerra civil en diferentes países, sino que también es una guerra económica, es una guerra tecnológica y sobre todo, y póngalo con mayúscula, es una guerra desinformativa, de noticias falsas, de manipulación de plataformas, de redes sociales y demás. La Internet no nació como algo para la humanidad. La Internet fue un invento de la Guerra Fría. Entonces, estudiando la Guerra Fría, vamos a entender que la Internet empezó con fines militares y que todavía las redes sociales, desde sus hegemonías, tanto las redes sociales rusas como estadounidenses, tienen unas líneas editoriales, tienen unas políticas y tienen también unos mecanismos para controlar, para espiar y para censurar. Y ahora quiero que hablemos de los contenidos, porque bueno, ya tenemos claros los objetivos, el problema. Los contenidos son muy fáciles de resumir, porque al elegir este periodo
ya no hay tanta ambigüedad, porque si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a estudiar las culturas mesopotámicas, entonces toca estudiar los asirios, los babilonios, los sumerios, y eso es muy alejado en el tiempo y muy complejo y no tan documentado. Pero los contenidos los separó en tres grandes unidades. Una unidad introductoria que yo la llamaría del reparto colonial a las guerras mundiales. Y esa unidad tiene varios subtemas. El primer subtema pues es obviamente un subtema que hay que estudiar del siglo XIX, que es cómo el imperialismo europeo se repartió a África, por lo cual en pleno siglo XXI África sigue siendo el continente más pobre, más explotado, más torturado, con más dictaduras. El segundo componente de esa primera unidad pues tiene que ser obviamente fenómenos como la Primera Guerra Mundial, como la Revolución Rusa, que también tiene su correlación con la Primera Guerra Mundial, la gripe española, como un fenómeno que también sirvió para crear dinámicas geopolíticas. Obviamente la crisis económica mundial del 29, que también trajo consecuencias para Colombia, por ejemplo. Y fundamentalmente la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa primera unidad, los temas son muy fáciles de captar. Luego vamos a tener en la segunda unidad unos años bastante interesantes y que no nos tocó vivirlos, pero que nos podemos leer acá y sobre todo en los libros que se han escrito después de esto. Lo que pasó en el mundo desde 1945 hasta 1991, que eso es lo que se llama técnicamente la Guerra Fría. Entonces, obviamente, vamos a estudiar por qué Colombia participó en la Guerra Fría. Cuando en el gobierno de Laureano Gómez se creó el Batallón Colombia y se envió a Corea, porque había colombianos mercenarios peleando a favor de Estados Unidos y de Corea del Sur contra Corea del Norte. Eso es muy importante para entender nuestra historia también. La guerra de Vietnam, que inicialmente era con franceses y luego se mete en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam, que también ha sido muy retratada en el cine, es un fenómeno que hay que estudiar también. La revolución cubana y la revolución china, también hay que estudiarlas. Así como podríamos estudiar también algo de revolución mexicana y revolución rusa. Porque en Colombia, por ejemplo, nace una guerrilla inspirada en el Che Guevara, en Fidel Castro y en la Revolución Cubana, que es la guerrilla del ELN. Las FARC se inspiran en la Revolución Rusa. El EPL se inspira en la Revolución China. El M-19 se inspira en un robo electoral contra Gustavo Rojas Pinilla, en un robo que hace el Frente Nacional, que genera un descontento bastante complejo, porque el M-19 es una guerrilla muy diferente a las otras tres, porque es una guerrilla que no tiene un jefe internacional. Entonces es una guerrilla bolivariana, nacionalista y con ideas entre comillas progresistas, no con ideas socialistas ni marxistas ni comunistas. Entonces miren que para entender el nacimiento de guerrillas y de paramilitares en Colombia, lo podemos lograr entendiendo la Guerra Fría. Entonces ahí podemos conectar la historia entre comillas global con la historia de Colombia.
La segunda unidad termina en 1991. Y ya la última unidad, pues por obvias razones, sería lo que pasa después de la desunión de los soviéticos hasta nuestros días. Entonces hay que estudiar, por ejemplo, las guerras de los Balcanes, cómo se va desintegrando Yugoslavia, por qué Estados Unidos, sin permiso de la ONU, se mete en 1999 a Yugoslavia, por qué la OTAN pasa de 16 miembros a 30 en tan poco tiempo. O sea, ¿por qué la OTAN duplica sus miembros cuando ya no está el Pacto de Varsovia, que era su enemigo? Y cuando ya supuestamente derrotó a la Unión Soviética, y cuando ya Rusia no se le mide de tú a tú a Estados Unidos. Entonces ahí automáticamente vamos a pensar la historia de unos 34 países, porque miren, los 30 que ya están en la OTAN, los dos que están por entrar y los dos que están en conflicto, que son Rusia y Ucrania. Esos 34, si uno entiende la historia de manera analógica y crítica de esos 34 países, se da cuenta por qué están metidos ahí y qué tienen que ver esos 34 países con Colombia, qué relaciones tiene Colombia en lo diplomático, en lo político y en lo comercial con esos países, y cómo van entrando otros países ahí. Por ejemplo, no hay que descubrir que el agua moja para reconocer que Venezuela, Nicaragua y Cuba están con Rusia. Pues, obvio, están con Rusia, son enemigos de Estados Unidos, y que Estados Unidos va a ser un gran encuentro de las Américas, pero Estados Unidos no invitó ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. México se autoeliminó. AMLO, el presidente de México, dijo: si no invitan a Cuba, yo soy neutral, dice AMLO, yo soy neutral, pero si no invitan a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, no puede llamarse una asamblea de las Américas, no puede ser una convención americana, porque estamos excluyendo a 3 países americanos. Entonces, si Estados Unidos no los invita a ellos, yo tampoco voy. Entonces ya los países, antes ya Chile dice: bueno, yo tampoco voy, porque es que en Chile se montó alguien que tampoco es muy proestadounidense. Si en Colombia se monta Petro, entonces Petro también podría decir: ah, no, si no invitan a eso, yo tampoco voy, porque es que eso es de las Américas. Entonces miren que cada país se va alineando. Bueno, aunque la política es impredecible, puede que Petro no se meta en eso. Y Petro diga, puede que Petro critique el hecho de que no inviten a esos 3 países, pero que igual vaya. O sea, estoy aquí especulando, porque ni Petro es presidente, ni Petro pues tendría que alinearse necesariamente con Rusia. Pero pareciera que Petro va a normalizar relaciones con Venezuela. Y ya de entrada, eso tiene unas implicaciones. La implicación es que, bueno, se puede tener acceso al petróleo venezolano, por ejemplo. Pero falta ver si el gobierno de Estados Unidos no sanciona a Colombia por hacerse amigo de Venezuela. Aunque lo que uno espera de cualquier presidente es que asuma una posición como la del presidente de Serbia o como la del presidente de México, que él dice: no estoy con estos ni con estos, estoy con mi país. Y el que quiera comerciar conmigo, que comercie conmigo. A mí me parece que un presidente de un país pequeño, con poco poder militar, sin poder nuclear y con poco poder económico, un país que se declara neutral, es un país muy respetable. Yo por eso respeto mucho el gobierno de Serbia, el gobierno de México, porque han logrado ser neutrales. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de ponerse neutral? Lo que está pasando con China, que China dice que ellos son neutrales para no dejar de comerciar con Europa y con Estados Unidos. Pero ¿sabe por qué Europa y Estados Unidos no sancionan a China? Porque China es el país con más población. Entonces es un país muy consumidor y muy productor. Entonces una cosa es sancionar a Rusia, pero si tú sancionas a Rusia y a China a la vez, la inflación es peor. Y ahí sí se puede dar
todo el escenario para una hambruna mundial. Porque se está diciendo que en agosto o en diciembre de este 2022, si el conflicto en el Donbass se mantiene y si se da la unión a la OTAN de Suecia y Finlandia, incluso si se da la unión de Ucrania, que puede pasar también, aunque es más difícil, está el escenario perfecto o para una tercera guerra mundial o para una hambruna mundial. Entonces por eso yo creo que con China no se meten, porque China es muy importante para la economía de Estados Unidos, porque no solamente es un gran comprador, sino un gran vendedor. Es que si usted se pone a calcular matemáticamente, China vale por 30 Colombias. Entonces, sancionar a China es dejar de negociar con un montón de productos chinos. O sea, miren, ¿cuántos de ustedes tienen celulares chinos? ¿Cuántos tienen Huawei, Motorola? Imagínense ustedes la aberración al comercio internacional. O sea, es que no se pueden meter con China definitivamente. Por eso es tan importante ver cómo se hace en Pacífico, porque Estados Unidos sabe que China es amiguito de Rusia. Y donde China sea un país pequeñito, de menos de 50 millones de habitantes, sin poder militar, sin poder económico, Estados Unidos dio una sanción también a China. Y sabes que esos son prorrusos. Nada, embarguémoslos, no negociemos con ellos. Entonces, por eso quiero que en este bloque sigamos hablando del cómo. Ya hablamos del qué, del cómo vamos a estudiar esos tres grandes contenidos.